de por sí también es importante hablar sobre la coyuntura, sobre lo que está pasando en términos de la criminalidad en nuestro país. Esta semana se ha logrado la extradición del señor Eric Moreno, más conocido por todos los peruanos como el Monstruo. Y de por sí ha sido un procedimiento bastante efectivo, ¿no? Bastante productivo también para la justicia peruana, porque el señor Moreno, además de que estuvo prófugo durante varios meses, ya después de que fue capturado en septiembre del año pasado en Paraguay, se ha logrado que pueda ser extraditado y entiendo que ahora va a cumplir una prisión preventiva en la base naval del país. Hay que tener en cuenta que este hecho es trascendental, ¿no? Para cómo la delincuencia, cómo la lucha contra la delincuencia se está afrontando en nuestro país y vale la pena recordar también quién es el señor Eric Moreno, ¿no? El señor Eric Moreno ha sido sindicado como cabecilla de una organización denominada Los Injertos del Cono Norte, que es una organización sanguinaria, ¿no? Que ha acabado con la vida de decenas de personas, extorsión, robo agravado, secuestro y demás. Entonces, su captura realmente nos da un indicador, en todo caso, de cómo se está logrando la lucha contra la delincuencia desde la nueva gestión actual, que de por sí estoy segura de que hay algunas falencias que podemos seguir identificando y para eso hemos invitado al exministro del Interior, el señor Mariano González, quien seguro nos puede dar un panorama mucho más claro, ¿no? De cómo se está luchando contra la seguridad y cuál es su percepción también. ¿Cómo está, doctor González? Joma, buenas tardes. Un gusto estar en su programa. Gracias por acompañarnos. Justo hacía una introducción con respecto a la captura del señor Eric Moreno, el monstruo, más que captura y extradición, ¿no? ¿Esto qué significa para la lucha contra la delincuencia en nuestro país? ¿Cómo lo ve? A ver, sin duda, y hay que separar las cosas, sí es un hecho importante, importantísima la captura del monstruo, importantísimo no solamente para el Perú, sino para la región, porque hoy el crimen opera, digamos. Transnacionalmente. Es transnacional, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso peruano, hay presencia hoy no solamente de bandas organizadas peruanas, sino también, y no solamente la del Tren de Aragua, hay presencia de los lobos, de los choneros de Ecuador, hay presencia inclusive en el sur del Comando Vermelho de Brasil, hay presencia inclusive de otros grupos extranjeros, pero el problema yo creo que más allá de este logro, que sí es un logro importante para la región, a nivel de investigación, a nivel de inteligencia, a nivel policial, creo que nos estamos quedando en lo anecdótico, ¿no? En el show, ¿no? O sea, ya, fue capturado, pero eso no es la solución al problema, ¿no? Sí es un paso importante, tampoco hay que ser mezquinos en reconocer que es importante, pero creo que el problema de fondo es el enfoque. Y el enfoque que se le está dando al problema de la inseguridad en nuestro país es un enfoque de seguridad ciudadana, es decir, un enfoque solo de orden interno, ¿no? Y eso ya creo que hace mucho tiempo ha rebasado, digamos, ¿no? Entonces, el enfoque que hoy se debería tener es un enfoque de seguridad nacional. Y ahí es donde creo que hay que trabajar para convencer al gobierno, ¿no? De cambiar ese enfoque, ¿no? Claro, incluso según la información que ha dado la policía, el señor Eric Moreno, antes de ser capturado en Paraguay, él se entró al Perú, se movilizó, hizo lo que quiso y luego se fue. Entonces, evidentemente hay falencias en cuanto al control, en cuanto a la inteligencia, ¿no? ¿Qué es lo que falló ahí para que, lo que usted mismo dice, ¿no? Para que no se logre este enfoque de seguridad nacional? Lo que sucede es que cuando hablo del enfoque me refiero al Estado en general y que desde la presidencia se tendría que hacer un viraje y mirar el asunto como algo mucho más grande, mucho más agresivo y que está poniendo en riesgo inclusive al sistema en general. Pero bueno, regresando al tema del monstruo, lo que sucede también es que lamentablemente, y esto ha sido además de público conocimiento, y lo digo en condicional porque aún no se han determinado responsabilidades, pero habría gente desde el Estado, de distintas instituciones, que también trabajan lamentablemente para el crimen, ¿no? Así como nos andamos quejando de las leyes pro crimen que se dan en el Congreso y todo lo demás, también hay funcionarios de segundo y de tercer nivel
que de alguna manera han operado pues a favor del crimen, ¿no? Y lo evidente es que a nivel de la inclusive inteligencia y en algún caso inclusive también policial, se presume que habría habido algún favoritismo para él, ¿no? Claro, Algún favorecimiento para él, ¿no? Con información. y esto sí tiene que seguir investigando, porque claro, esa información la dio la policía de Paraguay. Así es. Entonces, pero ¿cómo identificar, no? ¿Cómo la inteligencia ahora dentro del sistema de justicia peruano puede identificar a estas personas, que son personas poderosas también, personas que están dentro de los estamentos de justicia, del Congreso, del mismo Estado en general? ¿Cómo identificarlos? A eso me refiero justamente con que desde la presidencia se debería promover esa nueva mirada, ese nuevo enfoque en el problema de la inseguridad. Y definitivamente lo que se necesita es declararle la guerra al crimen, pero para ello se necesita hacer una serie de ajustes al interior del Estado, al interior inclusive del equipo de gobierno. Yo creo que hay personas con muy buenas intenciones, pero que quizá la visión que tienen de cómo funcionan las cosas no es la requerida para esta coyuntura, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando uno escucha al Premier, digamos, sí, pues es una persona muy versada y muy entendida en derecho constitucional, claro que sí, pero la conexión que tenga con el sistema, no solamente de inteligencia, de justicia o de cómo funciona el aparato estatal, uno se da cuenta pues que hay una distancia, ¿no? Y eso es lo mínimo, pero lo ideal debería ser que hoy se utilice, por ejemplo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y se declare la guerra sin hablar mucho y haciendo más, ¿no? Doctor, usted ha sido ministro del Interior durante la época del señor Pedro Castillo y algo que se ha lanzado como una comparativa entre el actual gobierno y justamente el del señor Castillo en su momento es de esta manera tan burda de querer instalar espacios alternativos más como secretos donde se puedan reunir. Por ejemplo, hablamos de Zarratea, ahora hablamos del caso del Chifa, de la tienda de conveniencia. Entonces, ¿cómo ve usted esta figura y este intento de los mandatarios, pasó también con la señora Dina Boluarte en su momento, por encontrar maneras de ocultar o de no ser transparente en cuanto a cómo se reúne un mandatario? A ver, un mandatario, para empezar, no tiene pues ya una vida privada, ¿no? O sea, su vida es 100% pública. Sin embargo, yo creo que lo que está fallando es básicamente, en general, es nuestro sistema, ¿no? O sea, el entorno presidencial debería ser un entorno profesional, lo suficientemente capaz de aconsejar, por lo menos, de que las cosas funcionan de una u otra manera. Es decir, una inducción rápida al presidente, por ejemplo, en los primeros días, y decirle, eso se puede hacer, esto no se puede hacer, o esto funciona así, esto funciona así. O sea, lamentablemente, pues, eso no ha funcionado ni con Pedro Castillo, ni con Dina Boluarte, ni con Gerí. Mi experiencia es que, lamentablemente, a veces se tiene a personas de mucha confianza, muy cercanas alrededor, pero no necesariamente las personas con la mayor capacidad para orientar a quien conduce los destinos del país, ¿no? Que hacen que los mandatarios no quieran o se hagan como de los oídos sordos o cometan errores que pudieran ser fácilmente evitados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué, lo primero que hice es cambié a amigos cercanos de Pedro Castillo que estaban ubicados en puestos claves de inteligencia, los retiré y puse a personas pruebas. Así es, y con la suficiente capacidad y con una trayectoria reconocida. Y bueno, ¿qué sucedió? Obviamente eso generó mi salida rápida, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es, la lealtad no solamente es con la persona, sino la lealtad es con el Estado y es con el sistema. Y yo sí ando preocupado porque creo que hay un Estado en el interior del país y me da la impresión que hay una especie de, no solo de desaliento, sino de falta de credibilidad, de falta de fe, de falta de confianza en el sistema, ¿no?
Y esto, más aún, en un año electoral es bastante preocupante, ¿no? Es que el ciudadano de a pie sigue viendo mellados sus derechos básicos y Claro. fundamentales, ¿no? Si no importa qué tanta campaña en TikTok, qué tanta campaña en redes sociales un presidente puede hacer, si es que al final siguen extorsionando todos los días a las personas en el norte, en el sur. Así es. Si la política o los políticos no solucionan los problemas de la gente, la política no sirve. Claro. Y la única forma de medir las políticas, y las políticas públicas, evidentemente, es con resultados, ¿no? Y si estos no acompañan a una gestión, definitivamente no hay nada, Hay ¿no? un dato que yo quería darle Sí. con respecto a la última encuesta de Ipsos, y es que según un sondeo de la encuestadora, 6 millones de peruanos son víctimas de extorsión y el delito se ha desplazado, de hecho, al centro del país. Por ejemplo, en los casos de Lima y Callao, de 20 distritos de Lima y Callao concentran el 91% de los asesinatos en ambas ciudades. Y además, en Sullana, Patás, Tumbes y Ananea, que son otras 4 jurisdicciones, todas estas 4 son afectadas por los asesinatos y todas estas están ligadas sobre todo a la minería ilegal. Algo que es evidentemente un mal que aqueja sobre todo a estas zonas del país, ¿no? ¿Cómo afrontar esa situación de cara a un año electoral? A ver, lo que sucede es que no hay ni consenso ni seriedad en enfocar las cosas, ¿no? Estamos más bien enfrascados en luchas intestinas, en un extremo, ¿no? Y otro, que lamentablemente pues se critican y se responsabilizan mutuamente, pero nadie está tratando de abordar las cosas con madurez. Y el problema es tan grave que, a ver, sí, pues la minería ilegal es probablemente la principal economía ilegal que hoy domina nuestro país, ¿no? O sea, para nadie eso es un secreto. Sin embargo, hay que enfrentar esto con la mayor decisión y ser realistas. No vamos a solucionar el problema de un día para otro. No hay una varita mágica ni tampoco una persona especial que venga y que solucione el problema. Pero lo que sí se puede hacer es con estrategias claras, y a eso me refería con más acciones y menos palabras. Lo que sí se puede hacer es reducir los índices de violencia. El problema social, económico, político que nos ha llevado a tener altísimos índices de afectación a nuestro país por las economías criminales, eso va a tardar muchísimo. Los problemas de inseguridad y las consecuencias van a tardar muchísimo tiempo en solucionar. Pero lo que nuestra población necesita es ver, es que esos 6 millones sientan pues y verifiquen que sí se ha corregido el problema de la extorsión, del sicariato, digamos, que tiene que ver, digamos, hoy la vida cuesta poco, ¿no? Es decir, un sicario cobra, he visto casos en el norte de 500 soles, de 1000 soles por una vida, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar y la única forma de cambiar es que se tenga, insisto, una estrategia clara. Pero esto empieza, el primer paso es por el cambio de enfoque, es decir, que se tenga un enfoque de seguridad nacional, que se eche a andar, que se ponga mano al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que el presidente asuma los riesgos, así como asume los riesgos de esas visitas o de esas reuniones clandestinas, tiene que asumir también los riesgos de lo que implica, pues, declarar la guerra al crimen. Y lo que pasa es que la traía el monstruo, la captura, el encarcelarlo y todo termina siendo un gran show, pero lamentablemente vacío, porque eso no está cambiando en nada la vida de la gente, ¿no? Claro, como estos videos difundidos del presidente pateando puertas, haciendo requisas en el INPE, ¿efectivamente eso funciona para la lucha contra la criminalidad? No funciona y en absoluto. Yo creo que es responsabilidad del gobierno, pero sobre todo del entorno, que tiene que ver con la seguridad, pero y también en general con todo, ¿no? Porque hay que entender, la seguridad termina afectando también directa o indirectamente a la economía y a las demás áreas del Estado, ¿no? Claro. O sea, es inaudito que se pretenda, pues, simplemente con buen floro hacer las cosas, ¿no? O pretender resultados, ¿no? De por sí, también, más allá de los índices de la criminalidad y demás, los asesinatos también han aumentado en Lima, sobre todo también en las zonas en zona central del país. Entonces, la lucha contra la criminalidad tiene que ser también un tema que vaya más allá de una política pública y que pueda comenzar a consultar, a incluir dentro del debate a las mismas personas que están siendo afectadas, ¿no? Pero para ello se requiere tener liderazgo y claridad de lo que se tiene que hacer. Si no sabes lo que tienes que hacer, si no te pones por encima
de los propios problemas y de los errores inclusive que se puedan cometer desde el gobierno, estamos mal. Y más bien vemos que hay un enfrentamiento permanente entre instituciones claves, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ha superado El un poco, Ministerio Público, exacto, el la Poder policía, Judicial, ¿no? claro. El TC. Entonces, es terrible porque, digamos, o sea, no puede ser que estemos más preocupados, o sea, en las bronquitas, discúlpeme la expresión coloquial, entre los enfrentamientos que hay entre una y otra institución, cuando deberíamos estar preocupados en todos cómo solucionamos el problema todos juntos. Cuando un ciudadano o ciudadana es víctima de extorsión o de sicariato, no le preguntan si eres DBA, si eres caviar, si eres protal, si eres protal. No, o sea, todos estamos siendo afectados directa e indirectamente, pero como sociedad todos estamos padeciendo las consecuencias de la inseguridad. Y me duele, digamos, ver cómo, inclusive en época electoral, hace un rato estuvo por acá Jorge del Castillo, Sí. ¿no? O sea, viendo cómo, no sé, pues, como sacado de la chistera, aparecen otra vez situaciones que pueden haber sido aclaradas en su momento y que, casualidad, en época electoral, nuevamente, Surgen. ¿no? Surgen. O sea, yo creo que ya la misma gente ya se está cansando de eso, ¿no? Y desde ya mi solidaridad a quienes pueden ser afectados por una situación muy delicada que también le hace daño al país, que es la politización de la justicia, ¿no? Es indispensable que hagamos un esfuerzo todos los peruanos por parar con estas peleas internas y enfrentarnos más bien decididamente al crimen, ¿no? De acuerdo, doctor González. Le agradezco que haya podido conversar con nosotros sobre ese tema, que de por sí ya es hasta bastante repetitivo, pero de por sí afecta tanto todos los días a la gente en nuestro país que vale la pena escuchar nuevas miradas sobre lo que el gobierno y sobre lo que las autoridades, principalmente el presidente, ¿no? Y las personas que toman las decisiones con respecto a la seguridad del país, puedan escuchar y puedan poner en práctica, ¿no? Al menos en los pocos meses que quedan en adelante. Así que nada, le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias, Jorge.